Hola compañera, muy buenas noches. Qué gusto poderlas encontrar nuevamente para compartir una tarea más en este módulo 9 de neurociencias, en la cual pues tenemos como actividad hacer un debate sobre un tema muy importante y para ello hemos considerado nosotros poder compartir un video que nos lleva a la reflexión. Ok, compañera, sí, nosotros pudimos observar ese video, bueno, al menos a mí en lo personal, anoche que lo estaba observando, en lo personal a mí me deja o me dejó un aprendizaje y también a la vez una alerta, ya que a veces nosotros como docentes, se podríamos decir así que nosotros vivimos a la ligera y no porque nosotros querramos vivir así, sino que al menos en lo que es educación, nosotros estamos tratando siempre de cumplir con horarios, de cumplir con contenidos y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que suele suceder con ciertos estudiantes o más bien si nos damos cuenta de que algún estudiante está pasando por alguna de estas situaciones, nosotros no tomamos una acción rápida, sino que nosotros no es que no tenemos esa parte humana, sino que como vuelvo a repetir, estamos tratando de
de cumplir horarios, de cumplir contenidos y que de pronto nos olvidamos de lo que también debemos hacer con nuestros estudiantes al ver que están pasando por una situación que les está afectando, más que nada con este tema que me parece importante sobre la problemática del maltrato infantil, cómo afecta todo el desarrollo integral de los niños y de las niñas y que también afecta esta parte en el ámbito educativo. Y es importante que nosotros sepamos, conozcamos e investiguemos cómo es que el maltrato infantil afecta a nuestros niños y niñas, más que todo en nuestras aulas, porque ellos pasan cierta parte de su tiempo con nosotros. Por eso es importante que nosotros conozcamos esto. Todo tipo de maltrato, bien sea físico, de pronto emocional, sexual, por lo que atraviesan a nuestros niños, e incluso a veces el abandono, bien sea por parte del padre o de la madre, tiene un impacto y esto afecta lo que es la estructura y funcionamiento del cerebro. Muy cierto lo que usted comenta, compañera Mary. Ellos, al ser maltratados en casa, muchas veces lo que ellos aparentemente están viviendo lo ven como algo normal. ¿Por qué? Porque no tienen esa ayuda. Entonces, como lo ven algo normal, ellos van y realizan maltratos con sus compañeros. ¿De qué manera? Al ver de que ellos están siempre en la defensiva, ¿ya? Entonces ellos lo ven como algo normal. Entonces ahí es donde el maestro actúa. ¿Por qué? Porque para nosotros, ellos lo ven al normal, pero nosotros sabemos como educadora que no. Entonces ahí es donde debemos actuar y derivar a las personas encargadas como es el DS. Nosotros informamos lo que está sucediendo, porque a raíz de que ya viene a agredir a otro compañero dentro del aula, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dar parte al departamento encargado dentro de una institución. Y mire que en esa partecita del video en donde el niño ya tiene como, de pronto se podría decir, no sé, una psicosis, si ustedes se pueden dar cuenta que cuando la maestra se acerca, el niño Él enseguida está como que tiene así, una reacción de susto, como que él piensa que de lo van a pronto la maestra agredir. lo va a agredir, ¿no es cierto? Entonces, esa reacción que él tiene es posiblemente lo que está viviendo en la casa con cada acción que él hace o con cada cosita que él hace, enseguida de pronto viene el maltrato. Entonces él ya está con eso de que toda persona que se le acerca de pronto lo va a castigar, qué sé yo, porque la reacción era clara en que en el momento en que la maestra se acerca, el niño Muy enseguida rápido, siempre están a reacciona, la ¿no? defensiva. Entonces Sí. ellos muchas veces, los padres, por querer ocultar esto, los moretones, entonces, o bien sean en los brazos, lo cubren todo. Entonces es muy diferente cuando ellos lo hacen en la casa, en los domicilios, y cuando ya les sucede algo de entre los compañeros, porque a veces muchos los compañeros cuando ya los molestan demasiado, ellos también van a la defensiva. Entonces ahí donde los padres actúan al querer defender del por qué, pero entonces a veces no sabemos la situación en realidad. Ahí donde ya empieza la investigación. Sí, como maestra creo que tenemos que tener más paciencia, observar más y actuar con empatía. Yo he intentado darles más, bueno, yo casi no trabajo con niños, pero sí me he tocado ir a reemplazar a veces o estar como maestra sombra. Y yo he intentado darles más contención, poner rutinas claras, al menos a mi niña, bueno, yo un tiempo trabajé como maestra sombra. Yo a mi niña tenía discapacidad tanto física como cognitiva y yo a ella pues, trataba de ponerle rutinas claras y saber todo que se sienta seguro en el espacio que ella estaba, en este caso en el aula. A veces solo se necesita saber que hay adultos que los cuidan y los escuchan. Y me ha tocado en este caso a mí con ella, que es
una niña de 11 años que tiene, y la verdad que yo pasaba con ella y siempre habían, cuando bajábamos a receso, habían niños que la quedaban viendo y os- y, y iban murmurando, o a veces se le quedaban viendo y se le iban riendo. Y la verdad también en ese aspecto la niña como que se sentía más cohibida, como que a veces ella se reía y como que, pero no esa risa como que uno de alegría, sino que una risa media extraña que ella ponía. Y la verdad, yo también en ese caso yo me puse a leer sobre el maltrato infantil, porque se da de diferentes maneras y me impactó mucho saber que sí realmente afecta bastante al cerebro. Incluso, digamos, a veces como padres nosotros, les enseñamos a nuestros niños. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces uno, por el estrés y tantas cosas que tenemos, uno a veces pierde la paciencia con nuestros hijos. Al menos yo he notado con mi hija que ella cuando yo intento enseñarle y pierdo la paciencia, es como que ella se bloquea totalmente. Ella no entiende para nada. O sea, pero cuando yo le empiezo a explicar con paciencia, la verdad que ella capta rapidísimo. Y eso yo he notado, al menos, y también es maltrato que en ese aspecto que uno a veces no lo ve en ese instante. Y bueno, yo no solo que el niño esté solo triste o asustado, sino que el cerebro cambia totalmente. Por ejemplo, esa parte que controla el miedo, la, también estaba viendo que también controla la tengo por aquí, las amígdalas. Yo creo que esta Amígdala, parte de aquí. la amígdala del cerebro. Sí, o no sé, la verdad, no tengo muy entendido eso porque yo las amígdalas las conozco aquí del cerebro, no sé qué parte queda, pero se activan todo el tiempo. Y claro, eso hace que muchos de estos niños este, se tomen como a la defensiva o reaccionen con agresividad. Incluso muchas veces pasa en el aula. Yo pensé que en varios de los estudiantes que pasaban ahí, eso que se concentren, que se desconcentre, que se aísle o que se alteren con cualquier cosa antes de un solo, digamos, nosotros digamos, hay maltrato infantil en casa y a veces llegan los niños a la escuela y como que entre ellos empiezan a hablarse y medio le dice algo como que chuta, como que van a la defensiva, como todo quieren. Y eso de verdad que sí afecta bastante, mucho, mucho también en casa y se debe de trabajar bastante en esto. Claro, había una parte importante en Sí. la que usted decía, a veces los niños nos buscan para que nosotros los escuchemos y muchas veces nosotros, sí, sí, ya mismo, ya hijo me dice, ya hijo me dice y nosotros continuamos con la actividad, continuamos con la clase y a veces es ahí cuando el niño, o sea, como que ya dice, bueno, si ya lo intenté, quise decir, quise hablar, pero nosotros no le permitimos, ¿verdad? Entonces el niño viene reproduciendo esos mismos patrones, lo mismo que ve en la casa, lo mismo hace en la escuela, pero afecta de diferentes formas, porque por ejemplo, si el niño viene siendo maltratado, esa misma agresividad el niño reproduce en la escuela con sus compañeros, pero a veces también el niño como que ese maltrato le afecta de otra manera y el niño en cambio se aísla. El niño se aísla, como que se siente abandonado, no quiere socializar con los compañeros, no quiere unirse a un grupo, en un compartir. Él no quiere porque precisamente él de pronto teme que ese grupo le haga daño o algo así, ¿verdad? Entonces, Ustedes se de han diferentes notado, formas lo asimilan ellos. ustedes se han notado, bueno, anteriormente ahora que uno se capacita y todo, uno antes pensaba que los niños eran inquietos o no quiere trabajar. No sé si han notado eso, que a veces los niños cuando uno pensaba eso
pero uno no pensaba que había maltrato en casa o maltrato o bullying, digamos en este caso con entre compañeritos y así. Y uno pensaba antes que eran inquietos o que no querían trabajar en aula, pero ahora en mi pensar entiendo que a veces es algo más profundo que no se ve a simple vista, que uno a veces no se sabe los niños cómo pasan en casa, a veces tantas situaciones que ahora en día se ve. Sí, compañeritas, muy buenas noches. Bueno, pues yo acotando a cada una de sus opiniones en este debate, todas sus experiencias y reflexiones han sido muy, muy buenas. Bueno, voy a acotar yo algo más que hemos investigado, que he investigado en lo personal, y dice que pues los niños también desde que experimentan lo que es el maltrato infantil, ya sea este en el hogar o ya sea este proporcionado desde la escuela, porque recordemos que existen diferentes tipos de maltrato infantil, unos que vienen desde el hogar y otros que se producen dentro de la institución, dentro de nuestras aulas. Entonces, dice que el niño por lo general genera, dice, muchísimo cortisol, provocando la hormona del estrés. En el chiquitín, hablándolo desde la parte cerebral y emocional. También lo que decía la compañera de las amígdalas, y bueno, tiene muchísimo que ver, según mis investigaciones, ya que dice que las amígdalas posiblemente se encuentran en esta parte de aquí de nuestra garganta y provoca lo que es ansiedad, temor, miedo al hablar. Al momento que hablan, es como que los niños se contraen esta parte y no les salen las palabras y vienen con lo que es timidez, temor, también lo que es en la corteza prefrontal, también trae lo que es consecuencias en lo que es la memoria, la concentración, imaginación y creatividad, dando como resultado esto, pues un bajo aprendizaje en las aulas, el miedo a comunicarse con los demás, bajas calificaciones, estrés y aislamiento, como han dicho cada una de ustedes, cosa que Compañera, nosotros hemos, creo que alguna vez en nuestra vida y en nuestra experiencia laboral, hemos, creo que, presenciado casos como estos de lo que es maltrato infantil. Vuelvo a repetir, este maltrato infantil no solo se puede generar desde el hogar, sino también dentro de nuestras aulas. Y por ejemplo, yo hablo desde un caso muy personal que me ha tocado, bueno, vivir como experiencia mía. Cuando yo era niña, pues sí tuve lo que es bullying, que decimos ahora, pero antes como que no era muy normalizado, era muy normal, más claro, en nuestras instituciones en mi época, les hablo de muchos años atrás, era muy normal quizás que nos lastimen los compañeros, y uno se quejaba y como que en la casa era, bueno, tú que te dejas, tú que no respondes, a uno como que le caían encima más los papás, ¿no? Decían, no, porque tú te dejas, o defiéndete, o toma por no defenderte. Entonces a uno como que más bien le daba miedo. Y bueno, pues yo sí sufrí mucho lo que es maltrato por parte de mis compañeros, me jalaban el cabello y todo eso. Y yo en un cierto tiempo llegué a tener pesadillas en las noches, no dormía bien, baja concentración, mis calificaciones eran terribles, ya ni me comunicaba con mi mamá porque en casa, como que decía, me caía encima mi mamá también, para variar. No obstante, y a veces uno se le comentaba en la escuela a la maestra, no le hacían caso. Entonces, yo en experiencia propia sí sentí lo que es un bullying y vi cómo me afectó en mi confianza y mi autoestima. Y había veces que en las noches, en verdad, uno se ponía, bueno, yo en lo personal me ponía a llorar, ya no quería ir a la escuela, me sentía súper mal, tenía problemas de lectura, incluso un tiempo empecé a tartamudear. Y cosa que ya después ahí ya fue preocupante por mi mami, porque dijo, a ver, ¿cómo? O sea, si ella habla clarito, hablaba clarito y empezó a tartamudear, ya no está bien. Entonces ahí mi mamá como que recién se alertó y dijo, no, pues la voy a llevar a un psicólogo, que en esa época los psicólogos eran como que no muy mentados como hoy en día. La psicología ya está como que más a la vanguardia y se escucha más. Entonces en esa época pues no. Y obviamente pues ahí mi mamá ya como que asentó los pies en la tierra y dijo no, o sea, el maltrato infantil está provocando ciertos estragos en mi persona. Y bueno, con terapia y todo eso, con apoyo de la familia pudimos salir adelante. Y bueno, hoy en día sí soy una chica, me catalogo como una persona un poco cohibida, sí. No soy muy, yo de las que doy confianza y eso soy muy recatada y poco para hablar, pero
intentaba solventar mis problemas, ¿no? Y eso les hablo como experiencia propia. Y pues nada, que uno tiene que estar atento a los chicos. Por esa misma experiencia que me ha tocado vivir, es como que siempre estoy a ver qué es lo que pasa con los chicos, cuáles son como que los síntomas que ellos tienen, porque yo ya la relaciono con una experiencia propia que yo he vivido. No sé si alguna de ustedes, compañera Paulina o algo, Sí, ha tenido una experiencia en su ámbito laboral, porque sí es sí, buenas complicado esto. noches. Sí, buenas noches, compañeras. Sí, es importante que nosotras como maestras también sepamos ver esas pequeñas señales, porque son pequeñas las señales que nos dan nuestros niños. Yo les voy a comentar un caso que es real, es de una persona muy cercana a mi familia. Cuando era niña, ella a los 8 años fue abusada sexualmente por un vecino. En ese tiempo, sus papás pues trabajaban y ella pasaba con la empleada, con la señora que les ayudaba a cuidar. Entonces, ella decía que se va a ir a jugar y se iba, antes jugábamos en las calles de Loja como, como, como siempre lo hacíamos antes, ¿no? No, ahora no es posible porque ya no es el mismo tipo de barrios, ahora ya los carros pasan seguido por las calles, ya no es como antes. Entonces, en ese tiempo ellos salían, jugaban en las calles y de repente se iban a las casas a seguir jugando allí. Entonces la niña pequeñita, pues de 8 años, se hizo amiguita de amigas de amigos de ahí del barrio y resulta que un niño, un amiguito, empezó a abusar de ella a los 8 años. Esta niña se quedó callada porque no dijo nunca nada a sus papás ni a sus familiares. Por 8 años más sufrió el abuso por parte de esta persona un poquito mayor. No era tanta la diferencia, pero sufrió el abuso sexual. Ahora ya esta persona tiene como 30 años, pero no ha podido superar esto que le pasó. O sea, realmente las secuelas del abuso, del maltrato, del abuso sexual son crudas, son dolorosas, son durísimas y en algunos casos son irreversibles. Esta persona, por ejemplo, tiene muchísima dificultad para socializar, ya no tiene amigas, no tiene amigos, con la misma familia se cierra, no habla. Cuando las personas estamos cerca en la casa, ella no se acerca a conversar, ella no es capaz de entablar una conversación. Su cerebro sufrió muchísimo daño. Eso se lo puede ver hasta ahora, que ya tiene 30 años. A partir de los 15 años que ella contó, ya lo que sucedió, empezaron a tener terapias con psicólogo, terapias con psiquiatra, porque ya el psicólogo no podía ayudar. Ha estado hasta ahora, que ya son más de 20 años del abuso, no puede superar. Hasta ahora ya no puede terminar de estudiar en la universidad porque se le complica socializar y no puede entablar una conversación, no puede realizar una amistad con cualquier persona. O sea, con decirles que ni con la propia familia es capaz de conversar. Entonces, las secuelas son irreversibles. No sé si para todas las personas que sufren el abuso sexual, pero en este caso, esta persona sufre hasta ahora lo que, todo lo que vivió no lo puede superar ni con el montón de psicólogos y psiquiatras que ha atravesado. Tiene problemas de insomnio, no puede dormir, tiene depresión, tiene ataques de ansiedad. Hay un montón de problemas que no puede superar y conversar con ella es como conversar con una niña de 12, 13, 14 años, porque como su cerebro no se pudo desarrollar normalmente a partir de los 8 años por esto que sucedió, es como que tampoco pudo madurar adecuadamente, ¿no? Entonces, sí es sumamente duro el sufrir un abuso de este tipo. Bueno, por lo que pude investigar, las secuelas son pues en varios ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito cognitivo, tiene dificultades en el rendimiento escolar. Esta guagua tenía problemas en su escuelita, no se adaptaba, peleaba, la cambiaban de escuela de un lado a otro.
tenía problemas con sus amiguitos, no, obviamente su comportamiento no era normal, pues porque ya a los 8 años no se desarrolló normal, por lo tanto ya no podía tener un comportamiento adecuado con otros niños. En el área afectiva igual, o sea, ella hasta ahora culpa a sus padres de no haber cuidado, no haberla cuidado como debían, de no haberla protegido, y tiene un apego muy desorganizado, ¿no? No sé, no tiene un apego muy íntimo con su madre ni tampoco con su padre, o sea, se aísla demasiado del mundo, inclusive de su propia familia. Y yo creo que lo que más le ha afectado es el área psicosocial porque tiene muchas dificultades para relacionarse. Entonces, es algo tan grave lo que le sucede a estas personas. O sea, nosotros no tenemos idea de todo lo que puede sucederles a nuestros niños mientras están en la calle. Uno confía en la gente, confía en los vecinos, confía en familiares, en primos, en tíos, los manda a los niños a dormir, que van a hacer pijamada. Eso, o sea, yo desde que conozco el tema sé que es completamente inadecuado enviarlos a los chicos a dormir en uno u otro lado con amiguitos porque no podemos tener la confianza de que va a estar bien. Y es más, no nos van a decir, no nos van a contar porque por lo general estas personas que abusan son personas que los pueden manejar tan bien a los niños que hacen y controlan todo, que hacen que ellos no puedan decir nada. Compañera Stephanie, Entonces, yo creo que no es es bastante importante todo el daño que causa a nivel cerebral, un abuso sexual, no se diga un maltrato. Bueno, y como les decía, es muy importante que nosotros, no solo las maestras, sino también los padres de familia, porque los casos que ocurren en nuestro medio son sumamente duros, son sumamente, sobre todo aceptar, ¿no? Que la familia pueda aceptar que eso ha pasado es realmente durísimo. Y más aún cuando ocurre en la familia, porque uno siempre dice, bueno, le ha pasado esto a tal persona, eso pasó o uno ve las noticias, pero uno cree que a uno no le va a pasar. Y no es así en las familias, en todo tipo de familias, en todo lugar nos puede suceder un caso como como estos. Los índices de violaciones infantiles son sumamente altos. Em, y es increíble que nosotros como padres también no podamos darnos cuenta, porque el caso que les comento, por ejemplo, la niña estuvo callada por 8, 7, 8 años, callada, siguiendo, ella seguía siendo abusada durante todo ese tiempo y los papás nunca se dieron cuenta, nunca, nunca. Habían alertas en la escuelita porque la niña tenía un comportamiento muy especial, que no era pues como muy normal, pero hasta eso los papás nunca pensaron que algo así podía pasar. Entonces, bueno, yo creo que como conclusión, nosotras las maestras, y aparte del entorno educativo en el que nos desenvolvamos como padres de familia, también tenemos que saber, saber encontrar, darle sentido a ese cierto tipo de señales de comportamiento que tienen los niños. Si ellos actúan de cierta forma es por algo, o sea, siempre hay que pensar así, es porque algo está pasando, o bien estamos haciendo algo mal nosotros, o bien algo está pasándole a él y de alguna manera tenemos que tratar de sacarle esa información. Y es importante también que en las escuelas se den este tipo de charlas para evitar, para promover, mejor dicho, para promover el cuidado a los niños y que la gente también pueda hablar de estas cosas, también pueda sin vergüenza hablar, porque a todos nos puede pasar, hablarlo para que la gente pueda aprender que a todos nos puede pasar y que tenemos que estar preparados, más bien tener mucho cuidado para poder actuar, saber cómo tenemos que actuar y sacar esa información a nuestros niños. Entonces, este tipo de charlas con familias que han vivido algo parecido, ya uno cuando escucha experiencias de otras personas, uno está más cercano a la cruda realidad. Entonces, sí, debemos capacitarnos nosotros también para aprender a ver qué es lo que está sucediendo
y bueno, pues fomentar también el cuidado. Como les digo, no podemos confiar ni siquiera en nuestra propia familia. El daño que causan a estos niños es para toda la vida. O sea, no es un daño que lo superan fácilmente en 1, 2, 3, 4 años, no. Algunas personas, como este caso, por ejemplo, no logró superar. Em, es más, son personas infelices porque no pueden encontrar la plenitud en todo el sentido de la palabra y satisfacción por la vida. Entonces, ese sería mi aporte, proteger a nuestros niños y garantizarles sobre todo un entorno seguro. Y eso solo lo podemos hacer no confiando en la gente. Eh, Eso, muchas gracias. yo creo que no hay que Gracias, etiquetar compañera. a los niños. Si vemos conductas desafiantes, debemos preguntarnos qué historia hay detrás. Mi recomendación sería que observemos con más empatía, escuchemos sin juzgar y no tengamos miedo de pedir ayuda si notamos algo grave. Nosotros debemos apoyarnos, como les digo, entre nosotros. Trabajemos en este caso, ustedes como son docentes, deberían trabajar con el DESE y, y demos pequeños pasos que pueden hacer una gran diferencia para un niño que ha vivido situaciones difíciles. Em, Bueno, Continuando con yo lo que decía la compañera, si bien es cierto que debemos nosotros o nosotros nos estamos capacitando, menos en el ámbito educativo, siempre nos están capacitando, pero también es muy importante que se haga una sensibilización desde las familias, porque como decía Paulina, la familia a veces no sabe cómo reaccionar, cómo actuar, ¿verdad? Y es importante que la familia conozca, que sepa qué ruta seguir, a quiénes pedir ayuda para poder ayudar en ese caso. Pero hay que darle la debida importancia porque hay familias que conocen los casos que suceden, pero no quieren actuar o sencillamente ignoran lo que está pasando, ¿verdad? Y no tienen ellos como, se podría decir, una dirección, qué es lo que tienen que hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? O no le dan la importancia del caso. Sencillamente, bueno, ya pasará, de pronto ya lo olvidará, pero no estamos pensando en realidad cómo afecta a esa persona en un ámbito que se tiene que desarrollar. Bueno, compañera, yo acotando a cada una de sus recomendaciones, pues una que yo tengo aquí también que me parece muy importante, una recomendación tanto para nosotros como docentes, como padres de familia, yo creo que es que aprendamos a ver lo que son nuestras rutas de protocolo para poder tener seguridad en nuestros niños, para poderles brindar un apoyo y poder también no revictimizar a nuestros queridos niños. O sea, en este caso, no juzgar a las familias, sino más bien brindar ese apoyo, porque yo creo que la mayoría de familias temen hablar debido al qué dirán, porque la sociedad a veces somos tan como tenemos el tabú y no sabemos bien lo que son las cosas y más bien nos dedicamos a juzgar al resto y no a poder indagar y poder ayudarles, sino más bien hacemos daño con nuestras críticas o con nuestras opiniones que no nos competen. Más bien deberíamos direccionar y ayudar a nuestras familias desde el DESE, como dijo la compañera Evita, desde el DESE ayudarlas para que ellas puedan ver las rutas de protocolos para poder ayudar a sus niños, a sus familias desde la parte familiar, desde nosotros como docentes de la parte escolar, compañeritas, desde mi punto de vista. Y siguiendo la ruta o siguiendo este protocolo se ayuda a cuidar la integridad tanto de la docente, del estudiante, que es la parte importante acá, por quienes estamos trabajando y cuidando, porque debemos de cuidar la integridad del estudiante afectado y de todos los estudiantes que están a su alrededor. Entonces, es muy importante seguir el protocolo porque nosotros como docentes debemos realizar es el informe, ¿verdad? Entonces, de ahí parte, para cuidar
el proceso de enseñanza-aprendizaje para que tenga un mejor rendimiento durante el periodo lectivo. Yo tengo algo que decirles. Nosotros no subestimemos el poder que como docentes a veces no podemos cambiar lo que pasa en casa, pero sí podemos ser ese espacio seguro para ese niño que necesita cada día. No sé si alguien más tiene algo que acotar para Porque terminar. muchas Bueno, veces los estudiantes no ven como un refugio, ver de que no hay esa confianza o ese temor. Vienen a la docente, ¿por qué? Porque nosotros damos esa confianza con los estudiantes y poco a poco, a medida que ellos nos van conociendo, ellos van teniendo esa confianza y en son de conversatorios nos van contando. Porque de eso se trata, pues no llegar, ser más que una docente, que ellos tengan la confianza para indagar las situaciones que ellos pasan en el día a día dentro de sus hogares. yo nada, compañeras, por culminar, decirles que nada, que sigamos preparándonos, que sigamos capacitándonos en bienestar de los chiquitines, de nuestros niños, que ellos son las personas más vulnerables, yo creo, que están a nuestro alrededor. Y como dijo Evita, nada, pues ser nuestro sitio seguro, que seamos nosotros para ellos. Y nada, ese tema es muy bonito, que nos ha ayudado muchísimo a nuestro aprendizaje en el nivel profesional y a estar más atentos con los chiquitines, que ellos son pues la parte más sensible, yo creo que de la sociedad, la parte más vulnerable. Los niños son los más afectados hoy en día. Así que nada, compañeras, a estar atentas y a seguir luchando por los derechos de los chiquitines, ya que se viene el Día del Niño, pues a ser respetados, a escucharlos, a quererlos mucho y a sensibilizar también que ellos deben ser el portavoz y deben ser escuchados, siempre escuchados. Una linda noche, compañeras. Gracias. Muchísimas gracias, un gusto compartir con ustedes, compañeras. Excelente noche. Linda noche.